¿Alguien recuerda? ¿En qué ruta metabólica? ¿No es glucólisis? Glucólisis. Permítame. Déjenme. Entonces vamos a empezar a hablar de aldolasa. Esa es otra de las enzimas musculares que son muy importantes para la evaluación de muchos padecimientos. Esa es una de las enzimas que participan en la vía de la glucólisis y también nos es de utilidad para como un marcador para la enfermedad muscular, sobre todo las distrofias musculares tipo Duchenne, son de mucha utilidad. Esta es una enzima muscular, pero también se puede sintetizar en el hígado y en el cerebro. Entonces, alteraciones neurológicas, alteraciones hepáticas, musculares, esta enzima se puede incrementar durante el proceso de la vía de la glucólisis. Los niveles pueden disminuirse frente a enfermedades miodegenerativas crónicas con baja masa muscular. Por ejemplo, un paciente con cáncer en fase terminal baja mucho su masa muscular, un estado de desnutrición muy severo pudieran alterar esta enzima definitivamente. Otros niveles que pueden, por lo contrario, a incrementarse son distrofias musculares, una dermatomiositis, una poliomielitis, una triquinosis, son ejemplos de algunas afectaciones donde se pueden incrementar. Sobre todo en la enfermedad muscular neurogénica o de placa motora, así como las elevaciones más bajas de esta enzima se pueden también verse afectadas. Si recordamos un poquito, esa es una enzima que a partir de la fructosa no fosfato, después de que participa la PFK1, se convierte en fructosa 1 fosfato y esta me puede llevar a la formación de gliceraldehído o de hidroxiacetona fosfato, ¿verdad? Y que esto está muy relacionado para que se pueda llevar a cabo la síntesis de ácidos grasos a partir de la molécula de glicerol, ¿verdad? Que esto hace que se una con los ácidos grasos para formar los triglicéridos. ¿Por qué puede incrementarse la aldolasa? Bueno, ya decíamos que no solamente músculo, hígado y cerebro la producen, se puede alterar en hepatitis aguda, en un infarto de miocardio. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes con infarto, no solamente las enzimas cardíacas como la CPK, CPK-MB, la mioglobina se estarían elevando, sino también la aldolasa. Pancreatitis hemorrágica, gangrenas extensas, neumonía, infarto pulmonar, anemia hemolítica, psicosis alcohólica, son algunos ejemplos donde pudiéramos encontrar incremento de esta enzima y se puede disminuir en cánceres epiteliales del esófago, del páncreas, cáncer de pulmón o cáncer de mama. ¿Sí? Serían como donde vemos la alteración de esta enzima. Y esta, pues, como es una enzima principalmente muscular y en el músculo se lleva a cabo la glucólisis porque llevamos la glucosa para producir el ATP y adicionalmente para tener un almacén energético a partir del glucógeno. Tengo otro marcador también muy importante que se llama mioglobina. La mioglobina es una proteína muy grande, de 17.500 Daltons. Es otra de las proteínas que se encarga del transporte de oxígeno a nivel muscular. Es una estructura terciaria. Esta se puede encontrar en el citoplasma de los miocitos y se libera en la necrosis miocítica, por ejemplo. Esta se nos puede elevar durante situaciones de infarto. Bien importante, la mioglobina se une a otra proteína que se llama aptoglobina. Estos términos y estas proteínas las van a tener que estar viendo mucho en respiratorio. La aptoglobina es una proteína que se sintetiza en el hígado y su función es de detectar la hemoglobina libre en la sangre y unirse a ella. Entonces, esta aptoglobina puede unirse con la mioglobina para
De hecho, la aptoglobina es una proteína que contiene hierro en su estructura y que transporta el oxígeno por todo el organismo. Entonces, esta es una de las maneras que la mioglobina se pueda unir con la aptoglobina para que se pueda transportar de manera adecuada el oxígeno. ¿Sí? Entonces, digamos que así es como trabajan en conjunto estas dos proteínas. Se libera en este tipo de alteraciones, le decía, la mioglobina se puede ver alterada o eliminada por una rhabdomiolisis, por destrucción de fibras musculares, y luego puede ser excretada por vía renal. Es rápidamente liberada y detectada en el torrente sanguíneo, sobre todo en aquellos procesos de necrosis de miocardio. Su permanencia en sangre depende hablamos del clearance renal, hablamos del proceso de filtración que hace el riñón, y se puede detectar a la hora después del evento cardiovascular. Ahí se me encimaron un poquito. Su pico máximo se da entre las 6 y las 9 horas y se normaliza entre las 18 y 24 horas. ¿Ok? Esos son los tiempos donde podemos encontrar incrementar esta proteína, pero sobre todo a la hora del proceso del evento la vamos a encontrar muy incrementada. Entonces es una de las proteínas, digamos, más rápidas que se elevan durante el infarto. Después le sigue la CPK total y después la CPK-MB, y luego así nos vamos sobre la TGO y la LDH. Todas tienen una velocidad de reacción diferente, ¿verdad? Y dice, este es útil en la exclusión temprana del infarto agudo del miocardio. Menos de 6 horas de inicio, ¿verdad? Por su pico máximo que eso nos permite determinar. ¿Ok? Tengo otra enzima, otras enzimas que forman parte de lo que llamamos el perfil hepático, un perfil cardíaco. Un perfil cardíaco incluye CPK, CPK-MB, TGO y LDH. Esas son las 4 enzimas cardíacas y las juntamos como un perfil cardíaco. Ustedes se pueden apoyar, aparte de la mioglobina, se pueden apoyar de la mioglobina, de la aldolasa, por ejemplo, para un evento cardíaco, además de la gasometría arterial, ¿verdad? Por la cuestión de oxígeno y CO2, por los niveles de lactato en sangre, sodio, potasio, por ejemplo, electrolitos séricos, serían muy importantes como seguimiento durante ese tipo de eventos. En el caso de la TGO se sintetiza no solamente en el músculo, también se sintetiza en el hígado, pero en menor proporción. Y esta va a aumentarse entre las 18 y 26 horas y alcanza su pico máximo a las 48 horas. Y la LDH puede aumentar entre las 24 y 48 horas, aunque se empieza a elevar a partir también de la 12ª hora, y su pico está entre los 3 y 6 días. O sea, si ustedes se fijan, muchas enzimas tardan para verse disminuidas. Es por eso que el paciente infartado tarda varios días en el hospital hasta haber normalizado sus enzimas. Por eso es bien importante, muchachos, que cuando ustedes tengan pacientes que vayan a hacer una evaluación por estudios de rutina, le digan que de 3 a 5 días, sobre todo los 5 días, respeten la actividad física. Si esta persona acostumbra a correr, ir al gimnasio, no vaya, no lo haga, porque así debemos de normalizar las enzimas para entonces no creer nosotros que pueda tener algún tipo de daño o algún tipo de enfermedad. Y eso entonces nos hace ya pensar que si tiene ese resguardo de la actividad física, entonces sí, efectivamente su elevación se trate algún tipo de necrosis, daño o alteración hepática, muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Y no provocar entonces alguna alteración. Como en el caso de cuando se usan tratamientos con inyecciones intramusculares, pues la CPK-MM se va a empezar mucho a incrementar. Sí, y eso pues te puede hacer pensar que sea otro tipo de padecimiento, irte por otro diagnóstico. Y bueno, tenemos otra enzima específicamente llamada LDH, que esta tiene 5 isoenzimas. Acuérdense que una isoenzima es una enzima que cataliza la misma reacción, pero con diferente secuencia estructural de sus aminoácidos. La LDH tiene 5 isobariantes, LDH1, 2, 3, 4 y 5.
La LDH1 la sintetiza corazón, riñón, cerebro, glóbulos rojos. Y la 2 a la 4, pulmón, vaso, glándulas endocrinas, nódulos linfáticos, plaquetas. Y la 5, hígado y músculo esquelético. Entonces, el hecho de que se te eleve los niveles de lactato en sangre pueden ser muchas situaciones por este tipo de alteraciones. Ahora, cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con cáncer y se sufre una metástasis, es lógico, es esperar que la LDH la tenga incrementada en pacientes oncológicos por el daño que puede extenderse hacia muchos tejidos o órganos. Ese es como un dato muy característico del paciente de cáncer, que se le disparen los niveles de LH, pero bastantes. Ahora, una pregunta: ¿por qué creen que la LDH estaría aumentada en una anemia? Vamos a suponer que tu paciente tiene insuficiencia renal crónica, no produce eritropoyetina y por lo tanto trae una hemoglobina de 5. Es hombre, tenía que tener de 13.5 a 17 de hemoglobina y trae 5. ¿Por qué creen que los niveles de LDH se elevan? Por las isoenzimas que No. tienen su localización. Ajá, pero ¿por qué creen que se elevan? ¿Qué es lo que pasa en una anemia? Hay una disminución de las células sanguíneas. Tiene disminución de los glóbulos rojos. Al tener disminución de los glóbulos Como no hay rojos, oxígeno suficiente, posiblemente no hay esté oxigenando a tiempo pues, las distintas áreas y puede que esto eleve la LDH. o sea, bueno, no es posiblemente, ¿no? Lo que pasa que al tener disminución de glóbulos rojos, tengo disminución de hemoglobina, disminución en la capacidad del transporte de oxígeno para muchos órganos y tejidos. Y en este caso, ¿por qué vía va a utilizar la energía? Por la vía anaerobia. Y ocupó la LDH utilizarla para convertir el piruvato en en lactato. Acuérdense que el eritrocito lo único que utiliza como combustible energético es la glucosa. Y si yo tengo muy pocos eritrocitos, tengo muy poca hemoglobina, tengo menor transporte de oxígeno. Entonces, en una anemia muy marcada, los niveles de LDH se te elevan. En ejercicio por actividad física, si son personas de alto rendimiento, la traen elevada fisiológicamente, al igual que la CPK, por ejemplo. ¿Sí? Problemas renales, problemas hepáticos, todo este tipo de alteraciones puede incrementar los niveles de la lactato deshidrogenasa. En una hipoxia no se hable, en un infarto se van a elevar. Dice, la concentración de esta enzima puede encontrarse en una gran variedad de procesos como infecciones, inflamaciones sistémicas, lesiones musculares, hemólisis, tromboembolismo, neoplasias malignas, por eso hablábamos del cáncer, anoxia con ligero daño celular, necrosis hepática, producida por agentes tóxicos o por infección aguda por hepatitis viral. Y dice alteraciones renales, pielonefritis, ¿verdad? En los tumores sanguíneos como leucemias y linfomas. Entonces, imagínense la gama de enfermedades que pueden ocasionar un incremento de esto. Por eso no es tan fácil el diagnóstico, decir la LDH, ¿por qué se elevó? Pues necesito tener más datos, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que participa en esta vía metabólica para el ciclo de Cori. En el infarto agudo al miocardio, dice, la actividad de esta enzima junto con la CPK constituyen un elemento importante para su diagnóstico, sobre todo para cuadros de isquemia, hipoxia o necrosis por un daño cardíaco. Su elevación empieza entre las 12 y 24 horas después de producido el infarto. Pues se fijan, es tardado, por eso no puedo dar como que tan rápido de alta al descartar un infarto. Tengo que estar monitoreando a mi paciente 6-8 horas hasta 12 horas, ¿no? Para, aparte con un electrocardiograma, confirmar todo. Y alcanza su pico máximo entre las 48 y 72 horas y permanece elevado hasta el séptimo o décimo día. Por eso tarda nuestro paciente en darse de alta. Y aquí tenemos todos los sitios donde se puede sintetizar esta isoenzima. El lactato. El lactato es un producto que se obtiene a partir de la lactato deshidrogenasa
por el ácido pirúvico o piruvato, ¿no? Y gran parte de este se obtiene a partir también de la molécula de glucosa. Y la fuente primaria, dice, es la descomposición del glucógeno, ¿sí? La glucogenólisis. Dice, y se descompone y se convierte en piruvato. Durante este proceso produce energía, principalmente para el músculo en sí mismo. Dice, sin embargo, en pacientes de estado crítico, dice, que padecen un choque o hipoperfusión, el lactato suele presentarse niveles altos de más de 2 milimoles. Ese es el valor máximo, ¿sí? Entonces, el lactato lo pueden encontrar, por ejemplo, su medición en la gasometría arterial. Ahí tenemos niveles de lactato en sangre. Dice, lejos de ser un producto de desecho sin salida del metabolismo anaeróbico, se ha demostrado que el lactato es un combustible oxidativo importante. En condiciones de reposo, la captación del lactato a partir de la circulación se produce en varios tejidos: músculo cardíaco, músculo esquelético, cerebro, para el metabolismo oxidativo. Y, o sea, el aeróbico, ¿verdad? Y en el hígado y los riñones para la gluconeogénesis. Acuérdense que el 90% del hígado hace gluconeogénesis y el 10% lo hace la parte del riñón. Y el lactato pues se obtiene del ciclo de Cori o el ciclo del ácido láctico. Tengo otra enzima que se llama TGO, o también conocida como AST o transaminasa glutámico oxalacético. Su función, dice, es catalizar la transferencia de un grupo amino al ácido aspartico para formar el oxalacetato y el ácido glutámico. Su localización es en el citoplasma, en las mitocondrias de los miocitos y de los hepatocitos. Los valores normales de la TGO es menos 40 unidades internacionales. Eso está estandarizado en cualquier parte del mundo, ¿no? Y su aumento importante en el infarto al miocardio, por eso está incluida dentro del perfil cardíaco, en las hepatitis de A, B o C, en los traumatismos, y aumento moderado, dice, en la cirrosis, sobre todo en la alcohólica o en la medicamentosa, en las mononucleosis infecciosas o pacientes que tienen ictericia. Normalmente la ictericia se presenta a partir de los 2 miligramos por decilitro de bilirrubina, y en las hemólisis, porque al haber hemólisis muchas veces la misma destrucción de los glóbulos rojos pueden ser por destrucción de fibras también de los músculos. Tenemos la TGP o ALT, alanino aminotransferasa. Esta es una enzima exclusivamente citoplasmática de los hepatocitos. Si se fijan, la anterior era citoplasmática y mitocondrial, y en este caso solamente citoplasmática. Se sintetiza en el hígado y tiene su mayor importancia para la evaluación del hígado. Dice, la destrucción o recambio de la permeabilidad de las membranas celulares de los hepatocitos provoca la liberación de esta enzima. Entonces, cuando haya procesos inflamatorios, necrosis en el hígado, por fármacos, por alcoholismo o cáncer de hígado, esta enzima se ve liberada y alterada. Los mayores aumentos se producen como consecuencia de alteraciones hepáticas, como lo decíamos, y la determinación, dice, adquiere importancia diagnóstica cuando sus valores se comparan con las de otras enzimas de similar origen tisular, como la TGO, como la fosfatasa alcalina, la lactato deshidrogenasa, que serían enzimas también del hígado. ¿Sí? Y acuérdense que la TGO y la TGP utilizan como cofactor ¿a qué tipo de vitamina? Vitamina B3, no. No. B6. B6, ¿verdad? Y ya para casi finalizar tenemos las troponinas. Las troponinas son otro grupo de proteínas muy importantes que sabemos que tienen su participación en la contracción del músculo estriado, donde se une el calcio, y también estas troponinas que ustedes las van a, digamos, a ver un poquito más a fondo cuando lleven cardio. Tenemos la troponina C, la troponina T y la troponina I. De esas tres vamos a enfocarnos más en la troponina I o en la troponina 1, como muchos la conocen. La C es la que se fija al calcio, la T es la que liga el complejo troponina a la tropomiosina, y la troponina 1, dice, es la subunidad inhibidora del complejo troponina
tropomiosina. Y esta, la última, es la que normalmente utilizamos mucho para eventos cardiovasculares. Dice la cinética, cuando hablamos de la velocidad de la reacción de estas enzimas, dice, permite evaluar la cardiopatía isquémica. Entonces, si ustedes se fijan en un infarto, ¿qué gama de enzimas pueden utilizar? CPK, CPKMB, TGO, LDH, mioglobina, aldolasa, troponina 1, por mencionar algunas. Dice, cuando ya han pasado varios días desde el supuesto evento isquémico. Entonces, esta digamos que es para una duración más larga. Si se fijan, la mioglobina es en un periodo más corto, las troponinas en un periodo más largo, las otras van a ir incrementando conforme pasan las horas, tienen picos máximos en ciertos días, ¿verdad? Entonces tienen diferentes tipos de enzimas de evaluación inicial, de evaluación intermedia y de evaluación final, si efectivamente desarrolló el paciente una isquemia. Claro que debes de corroborarlo con la clínica, debes de corroborarlo con un electrocardiograma. Dice, y permanecen elevadas durante al menos una semana después de los síntomas. Dice, esto va bajando paulatinamente, ¿no? Aun cuando el paciente muchas veces ya lo andamos casi dando de alta, todavía sigue con la troponina elevada. Y esa es la que nos va a interesar más, dice, y tiene utilidad en el diagnóstico del infarto. Perioperatorio, dice, por especificidad y dado el poco valor que ofrece la CPK total, ¿verdad? Porque pues la CPK se te puede elevar por muchas cuestiones, hasta fisiológicas, ¿verdad? Dice, y la CPK-MB, la importante lesión de músculo esquelético que conlleva a la cirugía. Por ejemplo, una CPK-MB también se puede afectar al corazón porque le mete mayor intensidad al ejercicio y también se puede incrementar. No se infartó el paciente, pero también por la especificidad dice que puede tener diferentes variantes. Y aquí les voy a dejar una tablita con diferentes enzimas, sobre todo las musculares con función cardíaca, donde se ve la afectación, ¿verdad? ¿Cuál es la causa del aumento en patología? Tiempo que tarda en aumentar, tiempo que tarda en normalizarse y en qué situaciones lo solicitaría, ¿sí? Como una tablita de marcadores cardíacos, que esta les va a ser de mucha utilidad cuando lleven cardio, sobre todo para cuestiones de clínicas. Guarden la tablita, ¿sí? Entonces, eso es lo que más o menos quería que viéramos el día de hoy con relación a las enzimas musculares que nos pueden ser de mucha utilidad. ¿Ok? Dice mi compañera que se la puede dejar pasar. Así ya está listo. Ajá. Entonces ahorita lo que vamos a ver es una introducción de lo que quiero que veamos ya muy mínimo el día jueves, ¿sí? Entonces ahorita le vamos a meter a lípidos. Ahora, ¿por qué lípidos? Porque hay un tiempo de duración que tiene el glucógeno. Acuérdense que el glucógeno, ¿cuánto es el tiempo que puede ser utilizado? ¿Cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo? ¿Cuánto es lo que me puede durar el glucógeno para hacer una fuente de energía? César, yo mencioné un rango y dije, y eso depende del metabolismo de cada persona. ¿No es 24 horas? Ese es el máximo. ¿Y el mínimo? 2 horas. ¿Cuánto? 2. ¿2? No. No, imagínate. Cuando estuvieras dormido, ¿nos llevaría el tren de la muerte? Ah, entonces son 6 a 8. No, tampoco. Si no, nos agarraría dormidos. Imagínate el día que te duermes 8 horas. 12 horas. De 12 a 24 horas. ¿Ok? De 12 a 24 horas es lo que nos dura el glucógeno. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una actividad de alto rendimiento, correr un maratón, ¿sí? 100 kilómetros, es un ejemplo, y pues nosotros se nos acabaría muy rápidamente el glucógeno. Eso es lo que quiero que veamos. ¿Ok? Para que ustedes puedan entender por qué estaríamos utilizando las grasas. ¿Ok? Ok, déjenme pasar la presentación, permítanme.
Ok. Denme un minuto, chicos. Tengo una llamada aquí de la escuela. Si le quieres poner, Lalo, pausa. Sí, está bien. Ok, permítanme. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver lo que es sistemas energéticos en el ejercicio utilizado por lípidos. Acuérdense que nuestra primer fuente de energía van a ser siempre los carbohidratos. Tienen que pasar por un proceso de digestión, por la dieta y sufrir una oxidación en la glucosa, entrar la conversión de glucosa a piruvato, utilizar el medio aeróbico, que es a partir del complejo piruvato deshidrogenasa, y luego entrar al ciclo de Krebs y luego cadena respiratoria y obtener pues los famosos 36 o 38 ATPs. Y durante este proceso también hacer glucogénesis para la formación de glucógeno y utilizarlo en la glucogenólisis, ya sea el hepático o el muscular, que ya los habíamos mencionado anteriormente. Entonces, aquí lo que va a suceder es que hay una transferencia de energía durante el ejercicio. Tenemos varias moléculas, ya sea a partir de el ácido láctico convirtiéndose en lactato, ya sea a partir de la fosfocreatina obtenido a nivel muscular. Y sabemos que durante los procesos de las contracciones del músculo esquelético son los que nos van a permitir los movimientos de los diferentes huesos y cartílago del esqueleto, que es lo que tiene que ver principalmente el estar utilizando esta energía. Los sustratos energéticos para el músculo esquelético, dice, son fundamentales las grasas y los carbohidratos. ¿Por qué? Porque es como si yo me subo a un automóvil y se me acaba la gasolina. Yo tengo un depósito donde estoy teniendo la reserva y se empieza a pintar un foquito, ¿sí? Cuando se empieza a pintar ese foquito, ya me da oportunidad, no sé, un par de cuadras o un par de minutos, llegar a un destino y cargar combustible. Pero lo puedo utilizar, ¿sí? Lo mismo pasaría. ¿Qué pasaría si a mí el glucógeno se me agota? Pues tengo las grasas. Y si se me acabasen las grasas, ¿qué tengo? Las proteínas. Pero pues las proteínas, acuérdense que es lo menos posible que yo las debo de utilizar porque son funciones transportadoras, constructoras, enzimáticas y dejaría de estar haciendo otras funciones muy importantes del metabolismo. Pero, como les decía, se pinta el foquito en nuestra reserva energética. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, tenía un compañero que tenía automóvil y muchos de los que estábamos al inicio de la carrera no teníamos el automóvil, íbamos en transporte público. Y ahí ya cuando él traía su automóvil, pero siempre era lo mismo. Nos daba a veces un aventón, un raite y decía, ay, ya se me prendió la reserva de la gasolina. Siempre andaba con un cuarto, medio cuarto siempre. Ay, teníamos que cooperar entre todos para echarle gasolina y no le subiera un cuarto, no le subiera medio tanque, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, se te va a descomponer la bomba. Lo mismo va a pasar aquí. Si yo no tengo una reserva, pues voy a empezar también a tener algún otro tipo de padecimientos. Miren, cuando yo estoy diciendo que se prende el foquito de la reserva energética, lo mismo va a pasar. Se me acabó el glucógeno, ¿qué voy a utilizar? Las grasas. Una manera de prenderse el foquito es por medio de la cetonuria. Se van a empezar a formar unas moléculas en el hígado que se llaman cuerpos cetónicos. Y eso es un activador y un aviso para el organismo para decir, hey, voy a empezar a utilizar las grasas para que voy a empezar a hacer beta oxidación. Pero antes de hacer beta oxidación tengo que degradar los triglicéridos y eso es lipólisis. Entonces hay varios eventos o rutas metabólicas que quiero comentar para que cuando lleguemos a lípidos ahí profundicemos más. Entonces tenemos lo que es ahorita no vamos a ver la lipogénesis, pero ¿qué es la lipogénesis? Es la formación de ácidos grasos. Cuando yo tengo un exceso de azúcares o de carbohidratos, voy a empezarlos a formar a grasas. Entonces, cuando se forman las grasas, los ácidos grasos se unen con el glicerol, porque creen que va al tejido muscular y el adiposo, la glucosa, porque ese glicerol se va a unir con los ácidos grasos y formar el triglicérido, que va a ser una reserva, una segunda molécula de reserva. Entonces, tenemos la primera, que es el glucógeno. La segunda son los triglicéridos. Entonces, si yo me acabo el glucógeno en una actividad física antes de tiempo, tengo las grasas para
buscar una función y obtener energía. Acuérdense que las grasas son el doble de energía que suministra. Hablábamos de 4, ¿verdad? Por cada gramo de azúcar o de carbohidrato te forma 4 gramos de energía. Las grasas producen 9, las proteínas 4. O sea, aún juntando un gramo de azúcar, de carbohidrato y de proteína, no le llegamos a lo que te genera las grasas, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a empezar a utilizar. Dice, en ocasiones las proteínas actúan como sustratos, ¿verdad? Va a haber una proteólisis, luego de ahí va a haber una desaminación y luego de ahí van a convertirse en intermediarios metabólicos. Y tenemos aminoácidos glucogénicos. Dice, el músculo esquelético satisface sus demandas energéticas durante el ejercicio a través de sustratos. ¿Cuáles son los sustratos que pueden el músculo esquelético obtener la energía? Tenemos de las reservas del organismo. Ya sabemos que pueden ser el glucógeno, sobre todo del músculo, ¿verdad? Dice, y la ingesta diaria de nutrientes. Si la energía necesaria para que el músculo esquelético pueda desarrollarse adecuadamente, porque ocupa el ATP, lo voy a obtener principalmente de esas 3 macromoléculas. Nuestra dieta está basada en todo esto. Carbohidratos, grasas, proteínas, pero también tenemos minerales. En el caso, dice, los minerales ayudan a construir los huesos y controlar el equilibrio líquido y las secreciones glandulares, sobre todo por la cuestión del calcio, del sodio, del potasio y todo esto, ¿no? La fibra producen heces abundantes y blandas, combate el estreñimiento y las enfermedades intestinales después del proceso de la digestión y de lo que se aprovechó y de lo que no se aprovechó. Y las vitaminas regulan los procesos químicos en el cuerpo y ayudan a convertir las grasas en energía, sobre todo por ser cofactores enzimáticos. ¿Okay? Entonces, esas son nuestras 3 principales macromoléculas de energía. Los sustratos ceden la energía contenida en sus enlaces químicos para la fosforilación del ATP. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de fosforilación que vamos a ir generando. La célula muscular, dice, solo es capaz de obtener directamente la energía química del ATP para transformarla en energía mecánica, o sea, para los procesos de la contractibilidad. Y el músculo utiliza el ATP, ¿sí? Ya lo sabemos. Y esto nos va a ayudar durante estos procesos para que se puedan hacer la activación de la contracción a partir de la actina y de la miosina, procesos de las proteínas que ya habíamos platicado anteriormente. Ajá. Los sistemas energéticos también ya los vimos. La célula muscular dispone de 3 mecanismos para resintetizar el ATP, lo que les pregunté en el examen. Dice, son procesos exergónicos que se liberan energía y necesaria para conseguir sintetizar el ATP a partir del ADP. ¿De dónde sale el ADP? De la cadena transportadora de electrones. Y esto se va a poder producir en ATP. La síntesis del ATP a través de la fosfocreatina anaeróbica láctica, que también ya la vimos. Proceso de la glucólisis anaeróbica con la transformación del glucógeno muscular en lactato vía glucolítica anaeróbica, también ya la vimos. Y a partir de la fosforilación oxidativa, aeróbica u oxidativa, que es por medio de las coenzimas NAD y FAT y las lanzaderas que anteriormente ya habíamos visto. Entonces, todo esto ya lo miramos, nada más como un recordatorio. Los sistemas energéticos en función de tipo sustrato pueden clasificarse en metabolismo o sistema fosfágeno a partir de la fosfocreatina, y la creatina va a requerir el ATP para que el grupo fosfato sea unido a él para formar con la creatina el fosfato de creatina. Metabolismo de los hidratos de carbono y el metabolismo de las grasas y el metabolismo de las proteínas. Y aquí tenemos los sistemas de producción de ATP. El láctico tenemos ATP y fosfocreatina. Y en el láctico tenemos los hidratos de carbono y tenemos aparte las grasas y las proteínas. Si ustedes se fijan, estos están separados. Ahora, si ustedes se fijan, dice aeróbicos, entran grasas y proteínas. ¿Por qué? Porque una vez que las grasas sean liberadas de los triglicéridos y convertidas en ¿qué? En acetilcoenzima A, ¿sí?
Entonces quiere decir que tiene que pasar a un medio aeróbico, a la mitocondria, al igual que las proteínas. Porque que nosotros hagamos la gluconeogénesis tenemos que pasar forzosamente por el oxalacetato. ¿Y qué enzima ocupamos mitocondrial en los hepatocitos para hacer gluconeogénesis? Piruvato carboxilasa, enzima mitocondrial, pues está dentro de los sistemas aeróbicos. Ahora, vamos a entrar con los lípidos. Dice, los lípidos almacenados en el organismo representan la reserva principal energética. ¿Cuál es la molécula principal de reserva energética de grasas? Triglicéridos. Dice, y una fuente casi inacabable de energía durante el ejercicio. ¿Sí? Dice, permiten ahorrar glucógeno muscular y hepático. Entonces, los lípidos nos van a poder permitir ahorrar glucógeno muscular y hepático. Los ácidos grasos que utiliza la célula muscular, fíjense, pueden obtenerse de los triglicéridos, almacenados en el tejido adiposo o en el propio músculo. El principal sitio de almacenamiento de los triglicéridos es, número 1, el tejido adiposo y el segundo, el tejido muscular. Y de las lipoproteínas circulantes. Acuérdense que las lipoproteínas transportan ácidos grasos que tienen que ir a su sitio de almacenamiento a través del kilomicrón, del VLDL, ¿verdad? Que ya se miraron anteriormente. Dice, una vez ingeridos con ayuda de la bilis, ya vimos digestión de lípidos, los ácidos grasos se absorben en el intestino delgado y alcanzan la linfa y ser recubiertos por una capa proteica proporcionada por los enterocitos, dando lugar a los kilomicrones. El hígado sintetiza otro complejo lipoproteico y las lipoproteínas que se encargan de distribuir las grasas por el organismo para hacer un almacenamiento. Tanto los kilomicrones como las VLDL, acuérdense que son las más ricas en triglicéridos, son las principales, una que sale del intestino y otra que sale en su formación del hígado. Dice, al tejido adiposo y a la célula muscular para su almacenamiento. Ahora, para que se puedan liberar, se puedan llevar esos triglicéridos por esos complejos lipoproteicos, acuérdense que vamos a requerir de una enzima que decimos una enzima sensible a hormonas. Esa enzima sensible a hormonas se llama la lipoproteína lipasa o abreviada como LPL. Esta participa tanto en circulación, ¿verdad? La lipoproteína lipasa es una de las enzimas muy importantes que nos van a ayudar a poder degradar los ácidos grasos para que esos triglicéridos puedan ser almacenados en el tejido adiposo, principalmente y en el tejido muscular. Dice, dicho proceso se da gracias a la lipoproteína lipasa. ¿Por qué decimos enzima sensible a hormonas? Porque esta enzima actúa en presencia de glucagón, porque estoy en un tiempo de ayuno, adrenalina, ¿sí? Cortisol, noradrenalina, todas las catecolaminas. Por eso se da en situaciones de ayuno. Por eso decimos enzima sensible a hormonas. Dice, y esta enzima rompe el complejo proteico en el caso de los kilomicrones, las VLDLs, dice, más abundante en el tejido adiposo, las fibras tipo 1 y corazón. Entonces, la lipoproteína lipasa hace degradación de los triglicéridos para ser convertidos en ácidos grasos. Y esos ácidos grasos puedan viajar del tejido adiposo, del tejido muscular, hacia el hígado. Ellos se deben de trasladar una vez que la lipasa actuó sobre los triglicéridos en los sitios de almacenamiento. Este proceso se llama lipólisis. ¿Ok? La lipólisis es un proceso de degradación de los triglicéridos para que se puedan liberar ácidos grasos. ¿Y quién va a transportar los ácidos grasos al hígado? La albúmina, una proteína de transporte. ¿Ok? Dice, la lipoproteína lipasa más activa por niveles de adrenalina y contracción muscular. ¿Sí?
Dice, los principales estímulos lipolíticos al inicio del ejercicio en el hombre son el aumento de la concentración de adrenalina y la disminución de insulina circulante, ¿verdad? Porque no necesito bajar niveles de energía, necesito subir, incrementar los niveles de glucosa para no caer en estados hipoglucémicos. La capacidad de movilización depende de la capacidad transportadora de la sangre y del flujo sanguíneo y del tejido adiposo. Entonces hay muchos factores que van a depender para que estos ácidos grasos puedan ser degradados y puedan ser transportados y puedan ser utilizados. Y ese es un ejemplo de cómo se activa esta enzima o este proceso, perdón, por esta enzima que se llama lipasa sensible a hormonas. Fíjense, ahí vamos a poner un ejemplo de un tejido adiposo o un tejido muscular. Ahí tenemos los triglicéridos que fueron llevados y almacenados. Va a entrar esta enzima, ¿sí? Que esta enzima es activada, por ejemplo, por catecolaminas, como por ejemplo noradrenalina, la adrenalina, y dice que al ser degradada estas moléculas de triglicéridos se van a convertir en su estructura química que los formó, que eso es el glicerol y los ácidos grasos. Ambas moléculas van a viajar por torrente circulatorio y van a irse, en el caso de los ácidos grasos transportados por la albúmina, al músculo, por ejemplo, y ahí en el músculo o en el hígado puedan transformarse en acetilcoenzima A. Entonces los ácidos grasos pueden viajar al hígado o al músculo, y ahí en el músculo puedan también ser convertidos esos ácidos grasos primeramente en una molécula que se llama acil y luego de acil a acetilcoenzima A. La betaoxidación es la conversión de acil a acetilcoenzima A en 4 pasos, y eso es lo que me hace que entre a la vía aerobia o a la glucólisis aeróbica, ¿verdad? Sobre todo a las mitocondrias de los miocitos o de los hepatocitos. ¿Ok? El glicerol, por otro lado, dice que puede viajar tanto al músculo como al hígado y introducirse en la vía glucolítica a glicerol 3-fosfato. Paso 5 de la glucólisis para llegar otra vez a piruvato. ¿Sí? Y ya tenemos nuestras lipoproteínas circulantes. Dice, los triglicéridos circulantes contenidos en las VLDL y los kilomicrones como fuente de energía durante el ejercicio son poco importantes. Solo el ejercicio intenso reduce sus niveles. Entonces, si yo me agarro caminando, no voy a utilizar los triglicéridos. Solamente si yo tengo una actividad intensa, si yo me agarrara un ejemplo ya corriendo, si yo me agarrara teniendo una actividad con mayor intensidad y el uso de los triglicéridos con el objetivo de cuidar el almacenamiento. Ahora, ¿cuándo yo me puedo quemar el glucógeno y para utilizarlo inmediatamente las grasas? Pues en un estado de ayuno, definitivamente, muy prolongado, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo ejercicio, yo puedo utilizar las grasas para entonces guardar mi reserva energética a partir del glucógeno. Es como decir, voy a, ¿cómo les pondré el ejemplo? Para que ustedes me lo entiendan. No sé si ustedes a veces en el automóvil vamos dejando algunas moneditas. Yo, por ejemplo, yo tengo la costumbre de ir poniendo que de 10 pesos, 20 pesos, cosas así por el estilo. Y a veces, pues, vas juntando un buen dinerito, ¿no? Y en una ocasión me recuerdo que llegué a un lugar de comida ahí media rápida y dije, ay, ¿cuánto tendré de monedas? Y empecé a ver que tenía muchas monedas de 10 pesos y de 5 pesos. En lo que iba a comprar yo valía 80 pesos. Y ahí agarré ese dinero. Pero ya no utilicé lo de mi cartera o lo de mi tarjeta. Así lo mismo pasa. El cuerpo puede utilizar también otras moléculas que tienen mayor cantidad de energía, porque acuérdense las equivalencias que decíamos, 1 gramo de carbohidrato, 1 gramo de proteína con relación a 1 gramo de lípidos o de los triglicéridos, que te dan el doble y le dan suministro más de energía al músculo por la actividad física. Lo mismo puede pasar aquí. Yo puedo utilizar las grasas. Puede ser porque, imagínense, que me haya ido un ayuno y luego me ponga a hacer ejercicio, pues peor tantito, ¿no?
Pero muchas veces si yo desayuné y empiezo a hacer una actividad más intensa, yo ya pudiera entonces utilizar las grasas para entonces resguardar un poco el glucógeno. Ese es el objetivo que tiene en este caso el organismo. Dice, los triglicéridos intramusculares, porque acuérdense que tejido adiposo y muscular también los tiene, dice aproximadamente la mitad de los ácidos grasos oxidados. ¿Por qué oxidados? Porque van a ser convertidos en energía. En el músculo durante el ejercicio proceden de los ácidos grasos circulantes, mientras que la otra mitad procede de los almacenamientos. Por eso siguen quedando y pueden tener un poquito de mayor disponibilidad para la propia célula muscular, o sea, el miocito. Entonces, digamos que la célula muscular agarra de los que están en circulación y lo que tiene de almacenado, agarra 50 y 50. Y así tenemos un poquito guardado de triglicéridos y tengo un poquito de glucógeno guardado. Entonces, si se fijan, así es como se redistribuye la energía, ¿sí? Con ácidos grasos circulantes que las lipoproteínas traen y lo hace con la acción de la lipasa o lipoproteína lipasa, con los triglicéridos que se encuentran almacenados en el tejido adiposo muscular y así resguarda un poco lo que es el glucógeno. Dice activación y oxidación de los lípidos en la célula muscular. Una vez en el interior del miocito y antes de ser oxidados, entonces primeramente hay una lipólisis. Y una vez que hay lipólisis, va a haber una beta oxidación. La ruta metabólica de obtención de energía a partir de las grasas se llama beta oxidación. No es la lipólisis, no es la cetogénesis y no es la lipogénesis. Entonces tenemos que entender bien los conceptos. Lipólisis, degradación de triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Lipogénesis, formación de ácidos grasos. Beta oxidación, oxidación de los ácidos grasos para ser convertidos en energía. Y cetogénesis es la formación de cuerpos cetónicos para ser convertidos en acetilcoenzima A y ser exportados hacia tejidos extrahepáticos. ¿Sí? Es como lo que hace el glucógeno del hígado para suministrar glucosa a otros órganos o otros sitios. Dice, los ácidos grasos ya en el músculo, dice, experimentan un proceso de activación por el cual elevan su nivel energético para su posterior liberación de energía. Dice, esto ocurre en el sarcoplasma. Dice, activación de los grupos acil introducidos a la célula muscular. ¿Quiénes son los grupos acil? Pues son una vez que entraron los ácidos grasos en el interior de la célula muscular, dice, y el gasto energético va a activarlos y va a sufrir una fosforilación. Y esta fosforilación va a permitir que los acilcoenzima A se conviertan en acetilcoenzima A. Entonces, ese es un diagrama más o menos de lo que llega a suceder. Una vez que los ácidos grasos llegan de la degradación de los triglicéridos, principalmente el tejido adiposo, hacia el músculo o hacia el hígado en un momento dado, porque pueden ir a esos dos sitios. Esos ácidos grasos son transportados por un complejo de la albúmina. Y esta albúmina, al llevarlo a los miocitos específicamente, van a ser esos ácidos grasos introducidos por una molécula llamada carnitina, que sabemos que el aminoácido lisina tiene la capacidad, o esos aminoácidos cetogénicos, poder producirla. Y entonces se va a unir un complejo acil-carnitina, que es el que los va a introducir hacia la parte mitocondrial para que puedan llevar a cabo su beta oxidación. Y esa beta oxidación pueda convertirlos en acetilcoenzima A y pueda llevarse el proceso oxidativo. En esto consiste el proceso de la beta oxidación, que las grasas puedan ser una fuente de energía mayor que la de que usamos en las reservas del glucógeno o no utilizar, por supuesto, las proteínas. Y entonces en ciertas actividades de alto rendimiento, las grasas también pueden ser una manera de obtención de energía. Y esta es en sí la beta oxidación. En su momento la vamos a ver. Son 4 pasos. Es oxidación, hidrólisis, oxidación y tiólisis.
En su momento lo vamos a ver, ahorita no hay necesidad, nada más que conozcan en qué consiste el proceso, ¿sí? Y para formar el acetilcoenzima. Entonces, los ácidos grasos se convierten en acil y el acil los va a introducir la carnitina. Y la carnitina, una vez introduciendo esas moléculas de ácidos grasos, se van a convertir en acetilcoenzima, que ya te conectan a la vía de Krebs. ¿Una pregunta, alguna duda que tengan aquí? Entonces, ya esto lo vamos a ver la siguiente clase. La formación de los cuerpos cetónicos, por ejemplo, ¿sí? El ejercicio intenso prolongado, ¿sí? La dinámica del ejercicio, ¿sí? Lo de largo y a corto plazo, ¿ok? Ya nos falta mucho. Sí, ya nada más vamos a hablar de lo que son los cuerpos cetónicos, pero sí es importante que conozcan que también las grasas pueden ser utilizadas como fuente de energía para el músculo. Entonces, se fijan, en el músculo puede sufrirse la obtención de energía a partir de aminoácidos, ¿vea? Al sufrirse catabolismo muscular, se puede generar a partir de la fosfocreatina adicionalmente, se puede ir glucosa para formar la glucólisis y hacer formación de glucógeno, glucogenogénesis, puede usar la glucogenólisis, también puede usar los ácidos grasos como fuente de energía. Entonces, se fijan, hay muchos mecanismos de obtención de energía que el músculo dispone. ¿Cuál es el objetivo? Obtener ATP, porque los procesos de contracción no utilizan los triglicéridos, no utilizan la glucosa, ¿sí? Utilizan ATP. Y el ATP se puede obtener de la glucogenólisis, se puede obtener de la fosfocreatina, se puede obtener de la degradación de las grasas, de la proteólisis, o sea, hay muchas maneras. Nada más que el cuerpo trata de no quemarse todo. Es decir, voy a dejar mis proteínas para que hagan sus funciones, dejo un 50% del glucógeno también para no agotármelo y agarro el 50% de las grasas. Y de las grasas voy a agarrar de lo que tenga en circulación y de lo que tenga almacenado. Y al inicio comienzo con el glucógeno. Entonces así es como se restablece un balance o una homeostasis de la energía con las diferentes moléculas. ¿Sí? Miguel, ¿alguna duda, pregunta? No, químico. Porque les van a preguntar. Esta parte yo no la voy a evaluar, ¿eh? Pero es importante que la conozcan. Que les pueden hacer preguntas de beta-oxidación, de cetogénesis o de lipólisis. Entonces, ¿qué tipo de procesos son los que intervienen? ¿Sí? En la obtención de energía? La única ruta metabólica de obtención de energía a partir de grasas es beta-oxidación, pero tienen que pasar por una lipólisis. ¿Y quién interviene? Lipasa sensible hormonas. ¿Sí? ¿Quiénes pueden transportar estas triglicéridos? Pues las lipoproteínas, ¿no? En forma de moléculas muy complejas, muy grandes. Tienen que sufrir una degradación. Adicionalmente, después vamos a ver por qué se forman los cuerpos cetónicos. ¿Por qué en el hígado? ¿Y qué me indica cuando un paciente entra en un estado de cetonuria? Son dos situaciones, la cetonuria. Cetoacidosis diabética o ayunos prolongados. Ahora, si ustedes se fijan, el ayuno prolongado sería porque dejé de consumir alimentos y me fui a más tiempo, de 12, 18, 16 horas. ¿Sí? Esa sería una situación para producir la cetonuria. Si yo estoy teniendo una actividad física y comí, ¿sí? Voy a empezar a utilizar reservas de glucógeno, ¿verdad? Para ser convertidas en glucosa. Pero también puedo utilizar las grasas. Si ya me voy a intensificar algo de mayor duración, entonces puedo agarrar las grasas que están en circulación, lo que tengo almacenado, y lo convierto al doble de energía de lo que me puede formar o lo que me puede dar la glucosa o las mismas proteínas. ¿Ok? Entonces, pues nos vemos el próximo jueves, ya para terminar de hablar esta última parte de lípidos con relación a la cetogénesis. Y de hecho la cetogénesis o los cuerpos cetónicos se forman a partir de la acetilcoenzima. ¿Sí? Entonces el acetilcoenzima, ¿de dónde lo genero? De los mismos ácidos grasos, de los lípidos
o de las proteínas, hablando de los aminoácidos. Entonces, cuando se convierten todos estos metabolitos en acetilcoenzima A, yo tengo la capacidad entonces de poder producir los cuerpos cetónicos. Yo no puedo formar cuerpos cetónicos si no tengo acetilcoenzima A, porque sale a partir de 2 moléculas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Nos vemos, chicos. Que pasen buen día. Buen día, hasta luego. Bye. Igualmente aquí. Bye. Gracias, hasta luego.